No es lo mismo Abraham que Abraham, ¿sí? Y como Abraham se pueden cometer más errores. Puede ser que nosotros en nuestra etapa de Abraham estemos cometiendo errores en la familia y necesitamos la administración de la H, que establece llamado, que establece misión, que establece ministerio, que establece propósito de parte de Dios para funcionar mejor como Abraham. Bueno, dice, se fue a vivir a Egipto. Egipto siempre ha tipificado lo mundano, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces se le dice a un joven que anda ahí enamorando inconversas, tener cuidado con las egipcias. Y a una jovencita que le gustan los ojos azules del inconverso que la pretende ahí en el instituto, le dice uno, ten cuidado con el egipcio. ¿Sí, verdad? De alguna forma, Egipto para nosotros ha significado este sistema del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Note que Abraham, me cuesta porque estamos más acostumbrados a decirle Abraham, que era el encargado de gobernar su casa, no tomó decisiones correctas frente a las circunstancias adversas. Y usted va a encontrar que muchas veces también en nuestras familias nos vamos a los Egiptos modernos. ¿Cuántos saben que hay Egiptos modernos? Sí, sí. Lo experimentó Noemí. En ese tiempo, el esposo de Noemí, ¿se acuerda usted? También partieron a Moab, una tierra maldita, una tierra donde no había presencia de Dios, pero que había pan, y a veces por el pan, y a veces por las cosas materiales, nosotros podemos llegar a tierras o a lugares o a propósitos o a planes que no tienen absolutamente nada que ver con Dios y pagar el precio. Y este hombre se fue a Egipto. Hay unos pasajes cuando se refieren a Egipto que dice, y descendieron a Egipto. Usted puede notar, me quitaron mi cuadro, no sé por qué me quitaron mi cuadro de la Palestina, no sé qué lo hicieron. Dejémoslo ahí ahorita. Pero todos ustedes en sus Biblias recuerdan que dónde está Jerusalén y dónde está Egipto. Y ciertamente se desciende, ¿no es cierto?, a Egipto. Porque eso es lo que sucede. Lo que significa Egipto para ti, varón, o lo que signifique Egipto para ti, hermana, o para ustedes, niños y jóvenes, parte de estas familias, puede ser todo aquello que nos aleje de Dios. Descendemos espiritualmente, podemos elevarnos materialmente, podemos elevarnos en los planes humanos, pero descendemos a Egipto. Lo que significa Egipto. ¿Está conmigo? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice el verso 11, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai. Noten, no era Sara. Así como Abraham era el esposo de Sarai. Sarai era la esposa de Abraham. Con esto quiero decirles que ambos, esos dos nombres, tipifican, aunque ya están caminando en el plan de Dios, aun cuando ya hay un pacto con ellos, significa que todavía son inmaduros. Significa una etapa en la cual ellos están queriendo hacer su propia voluntad y obviamente dirigir la familia como mejor les parezca. Y cada uno de nosotros, insisto, podemos estar en una etapa de inmadurez en cuanto a cómo dirigir la casa. Hay continuas decisiones. Todos los días nosotros los varones cabezas que estamos llamados a administrar, a gobernar, a cuidar de las casas, podemos tomar decisiones equivocadas. Y qué tarea más hermosa es la de aquellas esposas sabias que están continuamente orando y están intercediendo porque sus cabezas tomen decisiones adecuadas, que sean guiados por el Espíritu y que no tomemos las decisiones equivocadas. Muchas veces las cabezas toman decisiones equivocadas por la influencia y por la presión de las mujeres. Aquí no hay mujeres así, gracias a Dios. O también por la presión de los jóvenes, de los niños que quieren, porque su alma no se satisface. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas y podemos bajar a Egipto. Yo sé, le hablo de Sarai y le hago un énfasis, y así como usted subrayó Abraham, subraya en su Biblia Sarai, porque en algún momento cuando usted vuelva a leer ese pasaje va a decir, ¿será que soy Abraham? Porque así le va a saltar la palabra.
el recordatorio del Espíritu, porque el rema es el recordatorio de Logos para la necesidad en la que estamos viviendo, o será que estoy siendo Sarai? Dice, Abraham le dice entonces a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. ¿Y qué culpa tenía ella? Porque aquí pareciera que ser hermosa físicamente era un pecado en ese momento, ¿no? Y le dice: estoy seguro. No, note que estamos hablando del padre de la fe. ¿Qué tal nosotros? Estoy seguro, pero note lo que hace la crisis. El mundo está en crisis. Guatemala está en crisis. ¿Estará usted en crisis? Yo le traigo una noticia buena. Puede estar Guatemala en crisis, el mundo en crisis, y nosotros y nuestras casas no estar en crisis. ¿Lo cree usted? Todo depende de nuestra manera de enfrentar las cosas, nuestra manera de verlas con los ojos de la fe. Amén. Dice la palabra: estoy seguro. ¿Qué seguridad, qué convicción la de Abraham? Pero convicción equivocada. Tenía fe en cuanto a lo que él pensaba, que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí, Ishkamik. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? A mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. ¿Qué le entró a Abraham? Miedo. Hermanos amados, aquí los que estamos casados, seamos honestos. ¿Nos entra temor a veces frente a las circunstancias? ¿Sí? Hay temores que sobrevienen a nuestra vida. No solo a las hermanas les entran temores. Así que esposas que están aquí tienen que saber que a nosotros también nos entran temores. Y el temor, tanto en el hombre como en la mujer, es la mejor arma del enemigo de nuestras almas. Usted tiene que identificar eso. Hebreos 2:14 dice que el enemigo ataca y atacó a aquellos que participaron de carne y sangre y que ya eran hijos. Léalo usted despacio en todo ese contexto. Y dice que por el temor a la muerte estuvieron sujetos. Entonces los temores nos sujetan. Lo primero que entró por el pecado al hombre y por supuesto a la mujer en el huerto fue temor, fobias. Así que cada vez que usted se enfrente a temores, usted tiene que saber que el enemigo anda por ahí rondando y hay que echarlo fuera y hay que tomar autoridad. Amén. Sea cual sea el temor que pueda sobrevenir a nuestras vidas. Dice: por favor, le dice Abraham a Sarai. Y la pregunta que yo hago es, lo puse aquí en mi Biblia: ¿gobernó Abraham bien su casa? ¿Estaba gobernando ahí? No, estaba exponiendo a su esposa. Yo quiero que usted note bien. Casi podría decir que Abraham fue un cobarde ahí. Y a veces somos cobardes porque exponemos a la familia con tal de salvar el pellejo. Aló. Fíjese que le dice: por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien. Estaba usando a su esposa. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta podemos estar usando a la familia? Dice: para que me vaya bien. No dice gracias a ti me vaya bien. No dice para que nos vaya bien, ¿verdad? Para que me vaya bien. Era egoísta Abraham. Cualquier parecido es pura coincidencia. Yo a veces oigo varones que dicen: hermano, yo trabajo para mi familia arduamente. Trabajo 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero lo hago para mi familia. Y ahí lo veo yo andar en un buen carro, bien vestido. Gracias a Dios no asisten aquí, si no ya los hubiéramos confrontado. Pero veo después a la esposa y veo que ella no anda bien vestida. Veo a los hijos y no los veo bien vestidos. A él lo veo bien vestido, a él lo veo con buen carro, pero ella no. Y entonces sigue diciendo: trabajo y sudo la gota gorda o la gota amarga para mi familia. ¿Ha oído usted eso a veces? Y no es así la cosa. Entonces la pregunta es: ¿para qué o para quién hacemos lo que hacemos? En este caso él dijo: para que me vaya bien y me dejen con vida.
No le importó a ese varón que le pudiera pasar a su esposa. Yo sé que nosotros probablemente nunca hemos estado en una situación tan complicada donde de una manera tan clara dejemos a nuestra esposa a expensas de los ataques. Pero hermano amado, cada vez que nosotros dejamos solitarias a nuestras familias en aras de ciertas cosas, abrimos puertas. Cada vez que tenemos que tomar decisiones, por eso, mire, hermano amado, nosotros hoy más que nunca, varones amados que estamos aquí, debemos orar por los trabajos. Los trabajos pueden ser trampas. Hay trabajos muy bien remunerados que nos alejan de la familia. ¿Sí o no? Y cuando estamos lejos de la familia, ¿quién cree usted que va a empezar a afilar cuchillo y tenedor? El enemigo va a atacar a los hijos, va a atacar a la esposa, porque su objetivo es separar, su objetivo es destruir. Ahora, ¿usted cree, hermana amada que está aquí, que Sarai le dolió en su corazón la propuesta de Abramcito? ¿Le dolió en su corazón? ¿Sí? ¿O era de piedra? No, la de piedra fue la de Lot, ¿verdad? Esa se hizo sal, estatua de sal. Pero tenía su corazón Sarai, ¿no es cierto? Como usted también tiene su corazón. Por eso es importante, hermano amado, que juntos estén orando porque el Señor haga los milagros necesarios. Yo creo con todo mi corazón que el Señor está interesado en saber en dónde yo trabajo, a qué me dedico, qué hago, cómo descuido o cómo cuido. Porque estamos hablando quién gobierna la casa. Y note usted entonces que dice cuando Abraham llegó a Egipto, no dice aquí si Sarai dijo sí o no, pero es llamativo que en esta ocasión se sujetó, porque vamos a ver dentro de un rato donde ya no se sujetó y donde los planes de Sarai fueron los que se hicieron. Y otra vez ahí yo pregunto, ¿quién gobernaba ahí? Y usted va a ver lo que produjo los planes de Sarai también. Pero aquí empataban el partido, ¿verdad? Porque él tampoco sabía cómo gobernar la casa. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. ¿Se recuerda que Job dice, lo que temí, eso me vino? ¿Lo ha leído usted? Yo le llamo a eso una fe negativa. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros decimos, de plano ahí va a estar fulano de tal o me va a pasar tal cosa? Eso es una fe negativa, hermano. Y cuando usted llega al lugar, le pasa eso. ¿Qué era lo que él temía? Todo lo que le pasó. ¿No sería que el padre de la fe primero empezó a ser padre de la fe negativa y después ya de la fe en Dios? Porque exactamente los egipcios pusieron sus ojos en esta mujer, su esposa. Y entonces dice el verso 14, 15, también los funcionarios del faraón la vieron. Ahora, note usted que desde el momento que se entra a Egipto, hay concupiscencia. ¿Cuántos aquí han viajado a Estados Unidos? Levántenme la mano todos los que han viajado a Estados Unidos. Levántenla bien, hombre, si no, no les voy a poner multa. Todos hemos viajado, la mayoría, ¿verdad? ¿No es cierto que cuando uno llega a este país se perciben ambientes raros? Áreas cargadas de pecado, ciudades cargadas de pecado, una libertad más allá de la que estamos acostumbrados. Y eso que hay lugares mucho más peligrosos, porque hay ambientes. Usted sabe lo que es la lascivia, ¿verdad? La concupiscencia de los ojos de la que habla Pedro. Los egipcios, se lo voy a poner así, eran especialistas en eso. Al fin de cabo, por eso muy bien tipifica Egipto, una ciudad de pecado, un pueblo, un país de pecado. Por algo, Egipto tipifica el mundo. Y desde que vieron a esta mujer, empezaron a desearla.
Entonces notamos nosotros que desde ahí ella ya fue expuesta. Aquí la única familia de Abraham era su esposa Sarai. Yo creo pensar que si Sarai es como las mujeres de hoy, y no creo que haya nada que la haga diferente, ¿no es cierto, hermanas amadas, que ustedes perciben los ambientes cuando las miran con lascivia? ¿Aló? ¿No es cierto que ustedes perciben y disciernen cuando un hombre o hombres las ven con concupiscencia? ¿Sí o no? Y hasta pareciera como que las manchan, ¿no? Como que hay que sacudirse. Y esta mujer fue expuesta a eso. Dice, también los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. ¿Se nota cómo estaba siendo expuesta a ella? Por una decisión equivocada. Qué complicado es en estos tiempos en los que una jovencita hermosa de repente la piden para modelo. Aleluya, dice la jovencita. Y empieza a aparecer en las grandes pancartas semidesnuda. Y la familia se siente orgullosa. Y todos los hombres que la miran, la desean. ¿Estoy hablando mentira o estoy hablando cosas? Qué difícil es gobernar la casa. ¿Se acuerda que dice que el esposo debe de gobernar bien su casa? Y añade, y mantener a sus hijos en sujeción. Ahora, esa sujeción no es echarle llave al cuarto y que no puedan salir. Bienaventurado aquel que ha aprendido y tiene la sabiduría y la gracia de Dios de poder transmitirle a sus hijos los principios adecuados para que cuando vengan ese tipo de tentaciones inadecuadas pueda decir ellos no, y que no tenga que ser uno el que diga no. Sin embargo, a veces como encargados, como directores, como guiadores de la casa, a veces tenemos que decir no, no se puede, no está bien, te vas a exponer. Le estoy tratando de poner estos ejemplos porque pareciera que las lecturas de estos libros fueran muy, muy antiguas, pero tiene que ver con el gobierno de la casa. Dice, gracias a ella trataron bien a Abraham, como lo había pensado. Muy listo Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y asnas, camellos. ¿Qué le dieron? Esclavas. Póngale atención y si quiere subraya ahí esclavas, porque una de esas esclavas lo hizo pecar en cierta manera. Una decisión mal hecha puede llevarnos a continuar por etapas degradándonos y degradándonos y degradándonos. Es cierto, hermano amado, que en el Antiguo Testamento uno puede notar que pareciera que los hombres tenían permiso para tener varias mujeres. Algunos anhelan esos tiempos. Espero que usted no. Pero algunos quisieran ser como Salomón. Algunos quisieran tener, y algunos incluso esgrimen el hecho cuando tienen 2 o 3 mujeres. Estoy hablando de hermanos, hasta de ministros. Dicen, pero si Abraham y Jacob tuvo más de una, dicen. Eso es puro pretexto. Acuérdese que la Biblia mal interpretada puede ser un pretexto para pecar y para manejar mal las cosas. Entonces, le dieron esclavos y le dieron esclavas. Una mala decisión llevó a una decisión peor, como usted lo va a notar dentro de esta familia antigua, pero experiencias que nos pueden servir a nosotros como familias modernas. Verso 17, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Mire, nosotros nos puede salir bien el plan humano. Yo quiero que usted note que este fue un plan humano. Mire, Abraham nos tiene acostumbrado en otros pasajes de la Escritura a ser un hombre que buscaba de Dios. Hemos oído de Abraham como el hombre que levantaba altares.
Pero aquí no levantó altares. Aquí sencillamente se echó su plan. Aunque fuera expuesta su familia, y póngame atención, su esposa pudo haber sido expuesta, y algunas versiones dan esa idea, a que incluso hubiera sido abusada. Es llamativo que Sarai era estéril, y algunos creen que ella fue mantenida estéril precisamente porque la genealogía de Jesucristo venía por ahí. Bueno, esas son tesis que uno podría tratar de chequear, pero depende de las versiones que leamos, a veces dan esa impresión. Por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón. Fíjese que el plan fue urdido por Abraham, y parecía que le estaba saliendo bien, porque ya el hombre no solo había salido de Ur con cierto capital, y ahora tenía más capital. Ya era un potentado, pero prácticamente había vendido a su esposa. Ahora hay muchas formas sutiles de vender a la esposa, o de vender a los hijos. Podemos venderlos a la televisión, podemos venderlos al mundo en todas sus formas, podemos venderlos de muchas maneras. Y en esto siempre la paternidad es sumamente difícil y delicada, pero podemos buscar los principios y la sabiduría de Dios y su gracia para salir adelante. Amén, mis hermanos, están muy serios ustedes. Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Yo pude, ahí solo da la idea, ¿no?, haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y dice: y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Los planes humanos, hermanos, que dirigimos las familias que están acá, no funcionan nunca. Y pueden significar situaciones tan embarazosas. ¿Cómo fue recibido él? Con muchos, hasta honores tal vez, ¿verdad? ¿Y cómo le resultó al final el negocio? Lo expulsaron. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, seamos cuidadosos con las decisiones que nosotros vamos a tomar. Hay decisiones que pueden endeudar una familia. Hay decisiones que pueden complicar a un hijo. Hay decisiones que pueden sacarnos del plan de Dios. ¿Llevaba un plan de Dios este varón? Claro que sí. Y era un plan maravilloso que conllevaba la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Y este hombre, por no gobernar bien, estaba a punto de complicarlo todo. Capítulo 16. Ahora empatemos un poquito el partido. Y vamos a ver que Sarai, note que todavía sigue siendo Sarai. Sarai, capítulo 16, verso 1 dice: la esposa de Abraham no le había dado hijos, pero como no tenía una esclava, o mejor dicho, pero como tenía una esclava egipcia, ¿de dónde salió? Regalito de Faraón. Cuidado con los regalitos de Faraón, hermanos. Hay que discernir los regalitos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, y por cierto era 90, 60, 90, candidata a Miss Egipto. No, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ojo, estas solo son ideas. Usted medítelas. ¿Cómo era Sara? ¿Cómo era Sara? ¿Cómo era Sara, Alex? Paraba el tráfico. ¿Cómo era Sara? Bueno, ya lo vio usted ahí, ¿verdad? ¿Cómo tenía que ser Agar para que le interesara un poquito a Abraham? ¿Un esperpento? ¿Una escoba? Haber sido guapa, ¿sí o no? Bueno, le digo esto porque
¿Cómo se hizo del rogar Abraham? ¿Cómo vas a pensar, Sarai, si yo te soy fiel? Si yo te amo a ti, eres la única mujer de mi vida. Sigamos leyendo. Dice, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava. Aleluya, dijo el otro. Ahora yo quiero que usted note algo. Las esposas pueden proponer cosas inadecuadas, pero los esposos deben de discernir lo que agrada a Dios y lo que va a funcionar bien para la familia. Mire, yo he conocido varones, tengo en mente uno, un tremendo ministro de alabanza, usado mucho por Dios. Y recuerdo que se casó con una persona que yo conocía, que cuando yo estudiaba era inconversa, pero se convirtió. Y cuando yo llegué al LIM los encontré casados. Me llamó la atención. Él era un profesional intermedio, tenía una carrera no universitaria y era obvio que Dios le había llamado a un ministerio de la alabanza tremendo. Pero la esposa lo quería profesional. Óigale lo que estoy diciendo, lo quería profesional. Hay esposas que cuando sus esposos tienen un llamado de parte de Dios, creen que es lo peor que les puede pasar. Yo conocí otra que dijo: yo te conocí así, como profesional, no como pastor. Bueno, lo dejo ahí porque si no me voy a desviar. Lo cierto es que la esposa hizo que fuera a la universidad. Y no es malo ir a la universidad, pero depende de los planes de Dios. Sacó su carrera profesional, se hizo profesional, pero se alejó. Y el ministerio se derrumbó, se desfundó. Yo me pregunto, ¿gobernaría él bien su casa? ¿O fue la esposa la que tomó la decisión? Aquí Sarai tenía un plan humano, pero no era la que gobernaba. ¿Se acuerda que le dijeron a Adán: por cuanto oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra? Hay momentos, hermanos, donde tenemos que ser muy cuidadosos con lo que la esposa nos dice. Sonrían las esposas, porque hay momentos donde hay que oír, pero hay momentos en los que no hay que oír. Hay que discernir. Este era un momento para Abraham, para discernir. Pero déjeme pensar en voz alta, ¿no será que el deseo lo llevó a tomar una decisión equivocada? ¿Cuántos hombres han tomado por deseos carnales decisiones inadecuadas? Y hay deseos carnales de tener dinero. Hay deseos carnales de tener un estatus. Hay deseos carnales de tener esto y tener aquello. O hay deseos carnales de tener a otra mujer. Fíjese que la propuesta estaba ahí. Si él hubiera gobernado bien su casa, aquí parece que la que gobernó fue ella, le hubiera dicho: mira, Sarai, es cierto que no tenemos hijos, pero Dios va a hacer algo. Hermanos, hay Abraham y hay Saraís modernos que cuando no tienen hijos van a buscar a las Agares. Tremendo. Eso, hermano, se vuelve a repetir más de lo que usted se imagina. Y dice: tal vez por medio de ella, ni siquiera estaba segura, ¿verdad? Tal vez. Y haber dicho el otro: bueno, entonces pásame a la número 2 y después a la número 3. No es que yo esté pintando mal a Abraham, estoy pintando la humanidad de Abraham, que se relaciona con nosotros los hombres. Tenemos que ser cuidadosos. Dice: tal vez por medio de ella podré tener hijos.
Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Qué fácil, ¿verdad? Muy fácil. Y es que si usted hace números, cuando ellos salen de Egipto, antes de que le entregaran a Sarai, o mejor dicho a Agar, me parece que habían pasado 10 años. Así que por 10 años había pasado Agarcita contoneándose cerca de Abraham. Disculpe que sea tan crudo y tan claro, pero realmente hay muchas cosas que por no gobernar bien se pueden complicar en las familias. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, ahí lo puede ver usted, regalo de Faraón. Nunca un regalo de Faraón va a ser de bendición para nuestras vidas. Y se le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía, ahí está claro, 10 años que Abraham vivía en Canaán. Mire, 10 es número de ¿qué? Prueba total. ¿Sabe qué pienso yo? Que desde que la esclava salió de Egipto, porque no tenían que haber bajado a Egipto. Abraham conocía un Dios que, como después lo narra la Biblia, podía enviar cuervos, ¿cierto? Y podía dar de comer aún donde no había nada. ¿Usted cree que el diablo, por que no sabía lo que Dios podía hacer, le dijo a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Usted cree que lo podría haber hecho Cristo? Claro que lo hubiera podido hacer. Y no digo, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: desarráigate y tírate a lo profundo del mar, a un monte. Cosas inanimadas. Es que parece ser que las cosas inanimadas en esta esfera o en esta etapa, como que antes eran animadas, pero no nos vamos a meter a eso. Usted sabe que hubo un reino mineral, después hubo un reino vegetal y ahora un reino animal. Pero esto no son ciencias naturales. Y no se hablaba de la roca que lo seguía, que también era Cristo, al pueblo. Diga, estas piedras como que podrían oír y contestar y obedecer las piedras, que se conviertan en pan. Entonces, él hubiera podido no bajar a Egipto, pero bajó a Egipto. Se trajo a la bella Agar. No me pida el verso, pero sospecho que era bella y más joven que Sarai. ¿Se ha dado cuenta usted? Solo eso pasa en el mundo, que cuando la esposa tiene 50, el esposo la quiere hacer sencillo y la quiere cambiar por 2 de a 25. A veces pasa eso. ¿Lo ha notado usted? Ahí veo yo a veces, y da tristeza ver a los señorones con mucho dinero andar con jovencitas de 20 años. Usted me imagino que no las ha visto, ¿verdad? Qué bueno. Solo yo soy el fisgón. Pero sí afecta ver eso, ¿no? Pero volvamos a lo que estábamos. Claramente dice esta versión: Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Pero note cómo los planes humanos se revierten. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿A quién? A Sarai. ¿De quién fue el plan? De la mujer. ¿Y quién aceptó el plan? El varón. ¿Quién era responsable? El varón, por haber aceptado un mal plan. Y parece que como que lo sabía Sarai, porque supo echarle la culpa. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces las mujeres insinúan cosas y luego le echan la culpa al esposo? Aquí no pasa, gracias a Dios. Por eso puedo hablar con libertad. ¿Qué dicen las hermanas? Están muy serios. Voy a tener que cambiar el mensaje hoy. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, oiga lo que le dijo: doña Sarai, tú tienes la culpa. ¿Le parece un poco, varones que están aquí, les parece un poquito raro que
la mujer le eche la culpa siempre al varón. Aló. Tú tienes la culpa, le dice. Como era guatemalteco, habrán haber dicho, apuchis. Ya le habían contado cómo se decía en Guatemala. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos. Sí, ella la puso en sus brazos. Y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Y de una vez dice algo tremendo: que el Señor juzgue entre tú y yo. Tremendo. Tremenda doña Sarai. Hasta aquí, mis hermanos, Abraham y Sarai habían sido guiados para guiar una familia, para gobernar una familia, para cuidar de una familia. ¿Habían sido guiados por el Espíritu Santo? No. ¿Ya tenían una relación con Dios? Sí. ¿Dios los amaba? También. ¿Dios les había dado un pacto? Sí. ¿Dios les había dado promesas? Claro. ¿Se habían movido de Ur de los Caldeos? Sí. Eso quiere decir que podemos ir a la mitad del camino y tomar decisiones carnales que dejan consecuencias. Tu esclava, dijo Abraham, está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Tremendo, ¿verdad? ¿Tendría la culpa Agar? Era una esclava. Usted sabe que en esos tiempos un esclavo, si no obedecía lo que le pedían, lo podían matar. Obviamente yo creo que eso no hubiera llegado a hacerlo Abraham, pero ella estaba acostumbrada en Egipto a que si no obedecía iba a haber problemas. Yo tengo que caminar rápido. Verso 11 dice: estás embarazada y darás a luz un hijo. El Señor se le presenta a Agar. Mire qué lindo cómo Dios interviene por todos aquellos que estamos necesitados en algún momento dado. Y de una vez le dieron el nombre: y le pondrás por nombre Ismael, que significa el Dios que oye, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito. Yo quiero que usted note las características del fruto de un plan humano. Será un hombre indómito, como asno salvaje. ¿Quién querrá tener un hijo como asno salvaje? Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Como que era el que atraía las peleas, ¿verdad? Y vivirá, esto todavía es profético hoy, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Ismael, padre de quienes es? Árabes. En cierta manera, los árabes son medios hermanos de los judíos. Nacieron del mismo padre. Por eso los musulmanes en el Corán ven como raíz inicial a Abraham. ¿Nota? Ahora, ¿ve usted lo profético? Y dice, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Y eso no ha terminado, hermanos. De eso hace 4000 años. Y todavía Ismael, sus descendientes, siguen en conflicto con sus hermanos. Aunque llegue el que acaba de llegar, buscando la paz. ¿Usted sabe quién acaba de llegar a esas tierras? Busque ahí en la prensa. Y va buscando la paz. Aunque llegue quien llegue, siguen los conflictos. Y al final de la historia humana muestra conflictos en esa región. ¿Dónde se dio? Hace 4000 años. Hermanos amados, malas decisiones pueden generar situaciones tan conflictivas y tan complicadas en las familias. Yo siempre he pensado, ¿qué decisiones tomaría mi bisabuelo que a mí me están dañando hoy? ¿Qué decisiones tomaría mi bisabuelo que hoy me están bendiciendo? ¿Qué decisiones estás tomando tú, varón, o como familia, que pueden afectar a tus hijos y a tus nietos? No hay para dónde. Tenemos nosotros que darnos cuenta que
es importante ser hoy más que nunca guiados. Bueno, a mí yo no sé por qué se me va el tiempo tan rápido ustedes. Yo digo que el reloj camina más rápido aquí. No, saber, ¿verdad? Bueno, dice, como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, a el lugar donde se encontró con el Señor, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo entre Cades y Bered se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Ahí fue donde se encontró, qué casualidad, Isaac con Rebeca, en el pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando nace Isaac, Ismael tenía 13 años. Y usted sabe que Ismael empezó a molestar a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Yo lo que quiero que usted vea, y aquí tengo que caminar rápido porque usted conoce la historia, que Dios tenía un plan, pero Abraham y especialmente Sarai se adelantaron al plan. No le demos ayudaditas a Dios. ¿Dios le iba a dar un hijo a Abraham? Sí. Y le iba a llamar el hijo de la promesa. Era Isaac. Es como Israel. Israel pidió rey. Quería tener rey como los demás pueblos, pero era el plan y le mandaron a Saúl, que por 40 años gobernó a Israel, hasta con espíritu malo de parte de Jehová. ¿Se imagina usted un varón con espíritu malo de parte de Jehová gobernando una familia? Un varón con espíritu malo de parte de Jehová gobernando una nación. Bueno, Israel, por pedir antes de tiempo rey, experimentó a un Saúl con espíritu malo. ¿Cuántos años reinó David? Usted que lee la Biblia, ¿cuántos años reinó David? Fernando, ¿cuántos? ¿Cuántos años reinó David? 40. Entonces quiere decir que Dios les quería dar David por 40 años, pero tuvieron que enfrentar a Saúl por 40. Como que Dios, cuando nos adelantamos, tiene que permitir que nosotros probemos las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Me está siguiendo? No me da tiempo para ver a Isaac. Lo veremos el próximo sábado si usted viene. O si ya se cansó de quién gobierna. ¿Quién gobierna en casa? Dios escogió que el varón gobernara. Notamos que Abraham tomó decisiones como cabeza equivocadas que expusieron a Sarai, pero Sarai también tomó decisiones equivocadas. En cierta manera, Sarai en el capítulo 16 ejerció un matriarcado. Cuando nosotros permitimos que en nuestros hogares la esposa tome decisiones sin discernirlas, trae consecuencias, trae ismaelazos. Y lo que Dios quiere darnos es Isaacazos. ¿Por qué no se pone de pie? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor una vez más por su palabra. ¿Y por qué no ahí donde está, hermano? Usted por un momento medita en su propia familia, especialmente las cabezas de hogar que están aquí. ¿Por qué no las esposas que están acá? Y aquellas que, ya sea por la televisión o por la radio, también sean llamadas a la reflexión, como en este momento nos está invitando el Espíritu Santo. Nos hacemos la pregunta: ¿quién gobierna mi casa? Si gobierna el Señor, Él tiene un orden. Y el orden de Él es Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia, es decir,
del varón. El varón, en esa línea, cabeza de la mujer. Pero óyeme bien, varón de Dios, y yo soy el primero que tengo que afinar mi oído espiritual. Solo el varón, cuya cabeza es Cristo, en todo lo que esto significa, podrá ser cabeza de la mujer, conforme al plan de Dios. Y seguramente esa mujer tendrá testimonio que ese varón se está dejando gobernar, guiar por la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Quién gobierna tu familia? ¿Lo hacen los hijos? ¿Son ellos los que están tomando el control? No están preparados. Y el fruto puede ser un Ismaelazo. ¿Es la esposa? Dios nos llama a ordenar las familias. Y esto, varón amado, no significa que tu esposa no pueda hablar y no pueda opinar. Por el contrario, tu esposa en muchas ocasiones será el instrumento cercano, quizá el más cercano, que tú vas a tener para, aún por medio de ella, oír y conocer la voluntad de Dios. Pero escúchenme bien todos, también la esposa puede ser el instrumento que el enemigo utilice, como lo hizo con Eva, para sacar del plan de Dios a su Adán. Por eso el varón debe discernir. Y hoy nosotros podemos clamar porque el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento y nos equipe. Porque si Él nos ha hecho cabezas, varones amados, Él nos va a equipar. Yo ministro aún a los varones que no están casados aquí, que son jóvenes, porque un día serán cabeza, para que sin importar su edad, el Espíritu clave estos principios en sus corazones, para que cuando sean cabezas estén equipados. ¿Cuántos hubieran deseado conocer estos principios para fundamentar una familia en Dios y no tuvieron la luz? Y por eso se cometieron muchos errores. Tú puedes hoy atesorar esta luz. Y todos aquellos que por la radio, por la televisión también desean tener una familia de bendición, solamente en Cristo, en sus principios bíblicos, podemos encontrar todo lo que se necesita. Padre, gracias. Dele gracias al Señor, porque yo sé que tú anhelas que nosotros podamos entender tus planes, planes de bien y de misericordia para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que como equipo, como familia, podamos tener testimonios, hijos, padres, de tu voluntad perfecta para nosotros. Y que lejos de exponernos unos a otros, lejos de tomar decisiones de beneficio para uno y que no sea de bendición para la familia, podamos tomar decisiones que bendigan nuestra casa. Padre, también te damos gracias por las ofrendas. Te pedimos que tú las multipliques, que tú las santifiques, que tú, Señor, permitas
que estas ofrendas, estos diezmos, estas aportaciones también puedan, Señor, engrandecer tu obra en este lugar y para lo que tú también, Señor, muestres. Damos gracias por el dador alegre. Damos gracias por los trabajos, por los negocios. Te pedimos que sean multiplicados y que la obra de nuestras manos sea bendecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a recoger.